¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del programa Más Conocimiento de Campus TV de la Universidad de Talca. En esta temporada estamos entrevistando a investigadoras de nuestra corporación. Hoy conversaremos con la profesora Marcela González de la Facultad de Ingeniería. Ella es especialista en análisis y empaquetamiento de datos, un programa que permite evaluar la eficiencia de los procesos en la agroindustria especialmente. Acompáñenos. La doctora Marcela González es ingeniero civil industrial de la Universidad Católica de Valparaíso, magíster en Ciencias en Ingeniería de Producción de la Universidad Federal de Río de Janeiro, es doctora en Ciencias en Ingeniería de la Producción de la misma casa de estudios y actualmente se desempeña como profesora asistente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Talca. Desde algunos años realiza investigaciones sobre aplicaciones de investigación de operaciones en la agroindustria. Ha participado en más de 20 publicaciones y en 19 proyectos de I+D. Estamos conversando con la profesora Marcela González de la Facultad de Ingeniería de nuestra universidad. Gracias, Marcela, por aceptar nuestra invitación al programa. Sí, muchas gracias, Iván, por invitarme. Bueno, te comentaba que en estos programas nosotros tratamos de comentarle a los telespectadores de nuestra región y el país sobre investigaciones que realizan los académicos de la Universidad de Talca. Y en el ámbito de tu expertise de la ingeniería, tú has trabajado en los últimos tiempos sobre análisis y empaquetamiento de datos. ¿Tú podrías traducir esto? Claro. Análisis y empaquetamiento de datos es una técnica, es un método que surgió allá por el año 78 y está, basado en modelos matemáticos. Pero ¿de qué se trata? Se trata de evaluar la eficiencia de unidades que producen los mismos productos, vamos a decir, y usan los mismos recursos. Entonces, dado eso, de que usan los mismos recursos y producen lo mismo, se pueden comparar entre sí y ver cómo lo hacen, quién lo hace mejor, y las que no lo hacen bien, se les puede dar metas, es decir, dado que no lo haces bien, ¿dónde tienes que llegar para ser eficiente? De eso se trata esta metodología. Lógico que hay modelos matemáticos detrás de esto, pero es con el fin de evaluar a las organizaciones. Ya, entendiendo que hay matemática detrás, modelos matemáticos que no los vamos a abordar ahora. No. ¿Ya? Y creo que por mi parte nunca. ¿Ya? Es mucha la información que hay que recoger, muchos datos que hay que recoger de cada una de estas unidades que se van a comparar. ¿O depende de cada caso? Depende del caso, porque depende de tu objetivo de evaluación. ¿Ya? Te voy a contar, por ejemplo, cómo surgió esto. Se quería evaluar escuelas públicas en Estados Unidos y querían evaluar la eficiencia de un programa que se estaba implementando en estas escuelas, que querían saber si realmente este programa estaba mejorando el rendimiento de los estudiantes en las escuelas públicas. Entonces, esta eficiencia se tomaron 49 escuelas. ¿Ya? Entonces ya un conjunto de datos y dices, ¿cuántas? ¿Pueden ser menos? Sí, podrían ser 10 escuelas, más o menos. ¿Y de qué se trataba? Si yo quiero saber si estas escuelas son eficientes, se tomaron entradas como cuánto tiempo gasta la mamá estudiando con los niños, los rendimientos en matemáticas, este tipo de cosas. Entonces, y vieron la eficiencia de las puntuaciones de unos test, así tipo las pruebas que se dan acá, CIMSE, y vieron entonces a qué escuela le estaba yendo mejor y algunas tenían este programa. Entonces, en este caso, disculpa, cuando tú decías en la introducción, tú mencionabas que se comparaban unidades, en este caso las unidades son cada escuela. Cada escuela es una unidad que usa, y en este usted decía, los mismos recursos, o sea, tienen las mamás que dedican horas con sus alumnos, y las salidas, en este caso la producción sería en este caso las puntuaciones que tienen los alumnos en los distintos tests. Y esos fueron 49 escuelas y se compararon, entonces usaron, si tú dices cuáles eran los recursos, eran como 3 recursos para producir estas puntuaciones de test que era como matemática, lenguaje, y esa era la salida. Y se compararon. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Estas 49 separan las eficientes de las ineficientes. Las escuelas ya sé las que tienen mejores puntajes versus los que tienen menores puntajes. Claro. Y ven
qué hacen lo uno y qué no hacen los otros. Exacto, esa es la idea. Dado que algunos lo hacen bien, la pregunta es por qué lo hacen bien. Entonces ahí uno se pone a investigar, o en el fondo va a ver las prácticas, y vienen las buenas prácticas, qué es lo que hace que el otro no está haciendo y que sería recomendable copiar para alcanzar la eficiencia. Que eso es más o menos. Y esto, por lo tanto, y otra cosa importante, se usó esta metodología porque no se podía, por ejemplo, yo te decía, horas de la madre no se puede traducir a unidades monetarias. Entonces, ¿cómo tú usas entradas y salidas en esto para este análisis de eficiencia donde no hay un precio asociado que tú lo puedas convertir a unidades monetarias? Entonces, porque algunos hacen recursos, cuánto me cuesta versus cuánto ingreso tengo, pero en este tipo de evaluaciones no se pueden llevar a unidades monetarias. Entonces, y por lo tanto, al sistema, a este programa, le puedes incorporar variables con distintas unidades. Sí, distintas unidades, puedes mezclar, como se dice, mezclar peras con manzanas. ¿Sí? Por ejemplo, las horas de madre son horas, mientras que el número de profesores... ¿Todo cuantitativo o hay algunos aspectos cualitativos también? Es decir, que no se pueden cuantificar en número. Bueno, la primera vez que se usó fue todo cuantitativo, pero ya hay extensiones de esto y se pueden usar también entradas o salidas cualitativas. Y no sé si de alguna manera ya lo respondiste, pero ¿de qué manera esta plataforma puede ayudar a la eficiencia de un proceso que se está estudiando? Ya, esto, bueno, a la eficiencia te ayuda a esto comparar cuando las que son eficientes... Disculpa que te interrumpa. Tal vez sea necesario precisar, definir eficiencia. Bueno. ¿Qué entendemos por eficiencia? Bueno. A propósito que aparece el concepto de eficacia por ahí también. A mis alumnos siempre les enseño la diferencia entre eficacia y eficiencia. Es el momento para explicárselo a toda la gente. Atención, la eficiencia y la eficacia. La eficacia tiene que ver con alcanzar las metas. Si yo alcanzo la meta, soy eficaz. Y la eficiencia tiene que ver con el uso de recursos. Por ejemplo, el clásico ejemplo de matar una mosca. Tengo varias formas. Una es tirarle la bomba atómica a la mosca y la mato. Y la otra, usar el matamosca y la mato. Las dos son eficaces porque tu propósito era deshacerte de la mosca, ¿cierto? Pero ¿cuál de las dos es eficiente? Dado tu salida, ¿cuál es más eficiente que la otra? ¿El matamosca? No voy a decir la bomba porque me parece que no. ¿Ya? El matamosca. Entonces, esa es la diferencia. Eficacia tiene que ver alcanzar el objetivo, eficiencia tiene que ver en relación al uso de recursos. Por lo tanto, nuestra medida de eficiencia tiene que ver, dado que son las mismas salidas, pero distintas cantidades, lógicamente el que produce más usando menos recursos es el más eficiente. De acuerdo. Sí, ahora ya no se te va a olvidar la eficiencia. Es que bueno, el ejemplo está muy bueno. Sí. Y en esta misma línea se ideó la primera versión del programa, de este modelo, fue a propósito de escuelas en Estados Unidos. Pero seguramente en el tiempo se han desarrollado muchas aplicaciones. Muchísimas. Algunas. Bueno, en salud, evaluación de hospitales. En otras aplicaciones, evaluación de farmacias. En defensa, unidades de defensa, departamentos de defensa. Se ha usado, bueno, en el sector privado, bancos. Hay una línea completa para evaluación de bancos. Nosotros lo estamos usando en agricultura, hemos usado también para departamentos de vialidad, se ha usado, en el sector público. Yo creo que no hay sector público en que no se haya aplicado, porque lo que necesitas en realidad es tener muchas unidades observadas y compararlas, y como te decía, usar los mismos recursos para producir las mismas salidas. Y con ese conjunto yo ya lo puedo usar el modelo tranquilamente. Pero necesariamente tienes que tener, por ejemplo, si quieres evaluar hospitales, ¿no es para evaluar distintas unidades del hospital? Pues, ¿o tiene que evaluar distintos hospitales? Las dos son válidas, pero ¿qué necesitas? Es como te decía... Tienen que ser unidades equivalentes. Exactamente, que sean homogéneas. Por ejemplo, si yo voy a evaluar los departamentos de un hospital, puedo, pero esos departamentos probablemente tengan distintas funciones. Pero ¿qué me interesa a lo mejor? Mirarlo desde una perspectiva que sean similares. Por ejemplo, cuántas personas usan versus a lo mejor el número de actividades que realizan. Entonces tengo que buscar una
unidades que sean homogéneas. Y por eso te digo que los propósitos de análisis de eficiencia son distintos. Entonces, lo que yo use como entrada o salida, en este caso recursos y productos, depende del enfoque de eficiencia. Por ejemplo, si yo también se han evaluado de universidades, si yo soy a lo mejor el sector público, el gobierno, a lo mejor voy a evaluar las universidades y voy a querer que tengan más egresados, más alumnos egresados, usando la menor cantidad de recursos, o sea, profesores, metros cuadrados. Y yo a lo mejor como gobierno, como tengo que dar las asignaciones, me gustaría eso. Pero si yo soy el estudiante y voy a hacer mi análisis de eficiencia, yo a lo mejor voy a querer al revés, que todo eso sea maximizado y yo pagarlo menos. ¿Entiendes? Entonces, el análisis de eficiencia, qué es lo que es entrada y qué es lo que es salida, depende de tu enfoque. Si soy alumno, voy a tomar todas las universidades y lo voy a evaluar con mi enfoque. Y si soy el Estado, voy a tomar la universidad, voy a evaluar con mi enfoque. Entonces, lo que es entrada, esto no es rígido, pero lo que es entrada es lo que yo quiero minimizar y lo que es salida o producción es lo que yo quiero maximizar. Eso es. Y en la eventualidad que exista, por ejemplo, una empresa, una pequeña empresa, que no tiene subunidades que puedan ser comparables, porque es pequeña empresa, ¿okay? Puede usar como referente, existe datos de, voy a decir, de eficiencia en el mundo o en Latinoamérica respecto a distintos tipos de empresas o servicios públicos para que se pueda comparar con ese referente. Si es que estuviera, mira, si estuviera hecho el análisis, sí. Si no, no tendría un referente, porque siempre hay que comparar. Esto es comparativo. Es comparativo. Es comparativo. Sí. Si tú le fijas, partes de la base que tengo estos conjuntos de unidades que voy a evaluar y por lo tanto las voy a comparar entre sí. Entonces, y si llega una nueva, lo puedo meter también acá. O decir, de este conjunto 49, esta fue la eficiente y a lo mejor esta que está ingresando, compararse con ella. Si lo hace mejor, a lo mejor tiene unas mejores prácticas que la otra y te va a cambiar la eficiencia también de todas, porque como está en función de los datos observados, la que la haga mejor es la que va a ser eficiente y el resto se va a comparar con ella. Tú has estudiado especialmente, voy a decir, en el ámbito de la agroindustria, estos modelos. ¿Por qué pasa a ser importante en el ámbito de la agroindustria regional, dado que somos una zona agrícola, fundamentalmente? Y por otro lado, este sector, comparado con otros, ¿es más complejo de evaluar? Y si es que así lo fuera, ¿qué características tiene que lo hace más complejo? Ya, primero, la importancia, sí, sin duda, porque cada vez se está caminando a cadenas de suministro sustentables y por lo tanto la agricultura a veces es una de las que más, una actividad que más impacta al medio ambiente, porque hace cambio de suelo, porque también usa fertilizantes, pesticidas, entonces afecta al medio ambiente. Entonces, en este análisis lo que uno busca es minimizar, usar los menores recursos posibles, estudiando entre los distintos agricultores. Hemos visto agricultores también que son agricultura orgánica y otros que no usan agricultura orgánica, pero estamos tratando entonces de encontrar cuáles son estos eficientes, de manera que después los agricultores puedan comparar sus prácticas con las de ellos, porque al final todos usan casi los mismos fertilizantes, hemos encontrado los mismos pesticidas, lo que cambia es la forma como lo usan. Entonces, ahí es relevante, reducimos el impacto ambiental. Y la otra pregunta que se me fue, uno era la importancia y lo otro es... Sí, ¿por qué podía ser un poco más complejo aparentemente este ámbito de la agroindustria que comparar los bancos, por ejemplo? Ya, es más complejo más que nada por las prácticas de los agricultores, porque los agricultores todavía no anotan, no guardan, o sea, tienen los cuadernos de campo, pero no guardan toda la información. No es como los bancos que uno está todo en los sistemas de información. Aquí no hay sistema de información casi nunca, son los cuadernos de campo. Y ellos no anotan toda la información. Entonces, a veces el dueño del predio sabe qué es lo que usó, cuánto usó, qué dosis puso. ¿Influye de alguna manera el hecho de que en el ámbito de la agroindustria puede influir
el aspecto geográfico, las latitudes, los paralelos, el más sol, el menos sol, etcétera, Sí. la calidad del suelo. También, o sea, por eso que tratamos de ver cuando evaluamos productores homogéneos y además tratar de ver que sean o sea, cuando hacemos estos 3 temporadas por lo menos, para al menos reducir esa variabilidad que ocurre, porque sabemos que el clima es un factor fuerte, entonces la producción de un año no es la misma en otro año, pero también tomamos todos estos agricultores en unas mismas zonas geográficas y con la misma clima, o sea, si alguno tuvo una helada, sí, todos la tuvieron. Bien. Doctora González, vamos a hacer una breve pausa y luego vamos a continuar. Espérennos.